Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, vamos a comenzar. Este es el taller de escritura creativa. Yo soy Ruby Vázquez, una vez más, bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar con los criterios que debo tener en cuenta para desarrollar o para que mi texto literario cobre, digamos, vida, ¿no? Tenga esa esencia, para que los lectores digan, wow, ¿quién escribió esto, no? Tanto así que debe llegar hasta que ustedes no se la crean que ustedes mismos lo han escrito. Bueno, vamos a empezar con esta frase. Dice, leer es un placer, pero ¿y los que no saben leer? Muy bien, vamos a ver esto. Es un texto que seguramente lo conocen, espero que lo conozcan. Bien, es un poema muy conocido, bueno, quizá algunos no lo conozcan, ¿ya? Después vamos a ver de qué se trata. Muy bien, vamos a leer, es La gran desgracia. A un viejo que pasaba por la calle detuvo del faldón de la levita una niña bonita y de arrogante talle, diciéndole, Señor, por vida suya, quiero que usted me instruya de las nuevas que aquí me participa una tía que tengo en Arequipa. Y sin más requilorio, una carta pasóle al vejestorio. Calóse el buen señor, vamos a agrandar esto mejor, ¿sí? Ya, a ver, perdón. Calóse el buen señor sobre los ojos un grave par de anteojos. El sobre contempló, rompió la oblea, la arenilla quitó de los borrones, examinó a la firma, linda o fea, y se extasió media hora en los renglones. Ya de aguardar cansada, ¿qué me dicen, señor?, dijo la bella, y el viejo echó a llorar diciendo, nada, has nacido mujer con mala estrella. Asustada la joven del exceso del llanto del anciano le preguntó, ¿quizás murió mi hermano? Y el viejo respondióle, ay, es peor que eso. ¿Está enferma mi madre? Todavía es peor cosa, hija mía. No puedes resistir a esta desgracia. Yo viejo y todo me volviera loco. ¿Qué ha sucedido pues por santa engracia? Que no sabes leer y yo tampoco. Lindo, ¿verdad? Muy bien, esto de acá se lo debemos a nuestro querido Ricardo Palma, un peruano que muy pocos seguramente saben de este poema. Y saben, la grandeza de este poema es que tiene o resume entre esas líneas del poema todo lo que una persona se puede perder tan solo con la lectura, ¿no? Por ser analfabeto, por no conocer incluso de la cultura. Bueno, a ver, escribes cuentos pero no atraen. ¿Sientes que algo le falta a tus cuentos? ¿No? Eso a veces, sí, yo escribo, pero a la gente no le convence, o tú mismo que sientes que falta algo, ¿no? Como decir la esencia, ¿no? A la sopa le falta la sal, o creo que este pollito le falta un poco de pimienta, o creo que le hubiese faltado un poquito de repente de acompañarlo con zarcita, algo le falta. Escribes, pero no estás seguro si tus escritos son buenos. Mucha gente escribe y no llega a publicar. ¿Por qué? Porque dice, no, es que tal vez no es muy bueno lo que he escrito, ¿no? Bueno, vamos a ver, veamos algunos textos narrativos y analicemos su contenido. Les voy a presentar algunos textos para ir analizando, ¿sí? Vamos a analizarlos y ver qué es lo que falla en esos textos. Ahora, ojo, no siempre es lo que falla, sino son textos muy buenos, textos bonitos, pero hay algo que de repente le ha faltado, ¿no? Le ha faltado, como decir, la sazón o la pasión, ¿no? Y vamos después a conversar sobre estos cuentos. A ver, los clavos. Dice, esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter.
Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se lo digas, lo devastará y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física y a veces más. Dios quiera que la historia de este niño no sea un espejo de nuestra persona. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede con este texto. Es un lindo texto, no ha sido una reflexión. Todos dirían: wow, sí, es muy lindo texto, nadie va a dudar de eso. Tiene su reflexión, tiene lo que ha pasado, ¿no? La enseñanza muy majestuosa. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿creen que este cuento, digamos, si ustedes serían jurado de este cuento y les pidiesen su voto, tiene un voto sí, un voto no? Así que depende del voto de ustedes para que este cuento obtenga un premio nacional o internacional, no sé, un premio a esta escritura. La pregunta es: ¿ustedes se lo darían? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿O qué no le falta? Muy bien, bueno, vamos a conversar después. El suspiro del pasado. Solamente... no, sí. A ver, ¿qué hay más por acá? Sí, ya. Hace mucho tiempo, en un pueblo lejano de Apurímac, vivía el señor Gregorio. Él era un hacendado muy bueno con la gente de su pueblo. Lo conocían como Ojitos Bonitos. Tenía un porte y una estatura que cualquier chica de su edad moriría. A pesar de su simpatía, él se casó a los 22 años de edad con Alcena, con quien vivió feliz muchos años. Luego, fruto de ese gran amor, tuvieron 3 hijos. Una mañana Gregorio fue rumbo a la plaza del pueblo a recoger un paquete que venía de Lima, y cuando regresó a casa vio a su esposa, Anselma, sin vida. Ella murió en octubre con solo 70 años. Nadie se explicaba la causa de su muerte. Pero dejó, bueno, le faltó la tilde, es el escrito por si acaso de una estudiante, ¿sí? Les estoy mostrando todo lo que se ve en los escritos, pero dejó un gran vacío en la vida de su esposo. Después de aquel suceso, Gregorio vivió solo en su enorme hacienda, con recuerdos y momentos felices al lado de ella. Sus hijos tomaron distintos rumbos en la capital, cada quien con su familia. A sus 86 años, Gregorio iba todos los días a visitarla a su tumba. No importaba la hora, pero tenía que cumplir con ella, ya que él siempre decía que nunca la dejaría sola. Cada vez que viajaba iba a pedirle permiso, ya que era una costumbre que tenían desde que eran enamorados. Algunas veces él, con la edad que tenía, viajaba hasta Lima para ver a 2 de sus hijos y a sus 7 nietos, porque era todo lo que le quedaba, el fruto del verdadero amor. Cada agosto siempre emprendía un viaje a la ciudad llevando el sacrificio de su esfuerzo, porque tenía el propósito de que una de sus costumbres no se desvanecían y que siempre estaría ahí a pesar de la falta de su madre. Llegó una noticia inesperada mediante una carta. En las pocas palabras que escribió, su nieta mayor le comunicaba que iba a ser, en realidad debe ser, bisabuelo. Ella contaba la alegría inmensa que sentía de ser madre y de 2 bebés, que le recordaba mucho a su mamita cuando le decía: no juegues con 2 muñecas porque tendrás 2 de porrazo. En ese momento Gregorio lloró de emoción al recordar aquel día cuando Anselma le susurraba al oído y le dijo que le gustaría mucho ser bisabuela de gemelos. Él se dirigió a Lima para estar en el periodo de embarazo de su nieta. Llegó el momento del nacimiento de sus bisnietos. Luego pasó 2 semanas, las más largas de su vida, para que Antonio y Gabriel lleguen a casa. Ese día Gregorio conoció a sus 2 guaguas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: era lo que tú querías y sé que donde estés te sientes muy feliz. Gregorio pasó algunos días más en la capital y regresó a la sierra, ya que no soportaba la vida tan rápida de Lima. Extrañaba el campo. Al mes él partió para nunca más volver. La noticia llegó tan rápida que sus hijos tomaron el primer bus para estar con su padre, quien fue querido y amado por todas esas personas que conocían. Antes de su muerte, él escribió una nota que fue encontrada por su hija. Era una nota tan corta pero triste. Decía que era muy feliz porque iba a estar con su amada y que estuvo presente en el acontecimiento, más deseado por ella con todo su corazón. Muy bien, eso lo escribió una estudiante, Julia Enciso.
Bueno, como ustedes han notado, hay palabras que le falta tildar, ¿no? Todo eso de la ortografía, no crean, que también cuenta. La escritura es todo, ¿no? La escritura es saber dónde están los signos de puntuación, qué comillas voy a utilizar, qué tipo, dónde voy a ubicar el punto aparte, todas esas cositas que nos sirven, ¿no? Aunque nosotros enfatizamos bastante la creatividad en este caso, ¿sí? Muy bien. Ahora, nuevamente les hago la pregunta. Alguien ha dado un voto que sí a este cuento, alguien ha dicho que no, y de ustedes depende si este cuento va o no va como uno de los cuentos, uno de los mejores cuentos, ¿no? Entonces, vayan haciéndose la pregunta, ¿qué le faltó a este cuento? Si bien cierto, tiene cosas bonitas, tiene cosas tristes, ¿no? La manera de contarlo también, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? O si no le falta nada, ¿no? Ustedes vayan armando sus propios criterios. Muy bien, nunca imaginé, este es otro cuentito, a ver, vamos a ver, es de, bueno, no le he puesto el nombre, por acá también es de un estudiante, nunca imaginé. Dice, era una fría madrugada y aquel 28 de junio no fue un día cualquiera. Dio a luz mi linda conejita Manina. Lo más curioso es que no estábamos seguros de que estaba preñada. Nos sorprendió a las 5 de la mañana. Nacieron 8 conejitos muy hermosos. A los 15 días de nacidos, a Manina la noté rara. En un momento me quedé observándola. Vi cómo lentamente se iba desvaneciendo. La cogí en mis brazos y le dije, tranquila, estarás bien. Nunca había pasado por estas circunstancias. La llevamos de inmediato al veterinario. El veterinario nos dijo que se había tratado de un posparto. Al escuchar dije, ¿qué? Nunca imaginé que a un animalito le podía dar eso. Bueno, fue muy triste esa escena. Ver morir a mi conejita. No pudieron hacer nada por ella. Fue algo inesperado y lamentable. Luego de tal hecho nos pusimos a pensar en qué haríamos con sus hijitos, pues la vida continúa y teníamos que velar por los retoños, quienes se veían tan indefensos, delicados y hambrientos. Tuvimos que comprar un biberón pequeñito, preparar su leche y alimentar a los 8 conejitos 3 veces al día. Cuando ya tenían un mes, tuve que salir de viaje con mi familia. Nos emocionamos. Al rato pensé y le dije a mi esposo, ¿y los conejitos con quién se quedarán? ¿Los llevamos? Mi esposo escuchó y dijo, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Pero qué hacemos? Exclamé. Tanto hemos sufrido y luchado para que ellos estén bien, para que ya de grandecitos mueran por nuestro descuido. Llegó el día del viaje y sí, pues nos fuimos con ellos a la ciudad de Tarma. Los llevamos en una cajita chiquita, envueltos con unas mantitas pequeñas de polar. Toda mi familia al verme llegar con mi cajita en brazos preguntaron, ¿qué llevas ahí? Al ver lo que había rieron y rieron. Tú sí que eres graciosa, dijo Lida, mi prima. Es una gran aventura que me tocó vivir. En la actualidad esos pequeños conejitos están grandes y 3 de ellas son mamás. Me falta la tele también. Hace 4 días tuvieron sus crías y ahora muestran el gran amor que algún día recibieron. A ver, sí. Fíjense, este de acá también es el trabajo de un estudiante, discúlpeme, no le puse el nombre, ¿ya? Es un trabajo por un proceso por el cual ustedes también van a pasar y se les van a ir un montón de tildes y grafías, ¿no? Bueno, nuevamente es una historia, vamos a ver si le damos el premio o no le damos el premio, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver sin cadena. Ese también es el trabajo de un estudiante, de 2 estudiantes, ojalá que se le haya puesto, no le puse, bueno, es el trabajo de 2 estudiantes, muy bonito, es un trabajo de hace 2 años, lo he recogido así nada más en bruto porque ya el pulido ya está en un libro, ya no tiene estos errores. Miserables. Así se sentían una pantera negra, un tigre de Bengala, una serpiente de cascabel y un oso panda, estando en esas jaulas de acero, pero no sabían por qué en ese lugar les daban comida y agua, y lo único que tenían que hacer era saltar entre aros o lo que les dijera el mono sin pelaje. Había otros iguales que estaban en los alrededores. Esos aplaudían y reían. Ya se dieron cuenta dónde estaban, ¿no? Aquellos miserables no se sentían tan solos, ya que se tenían el uno al otro. A pesar de todo esto, ellos soñaban con un lugar en el que no haya barrotes, un lugar en el que no existan miserables como ellos y no existan monos sin pelaje que torturen. Pasado el tiempo, en una de las presentaciones de los 4 animales, entraron bruscamente otros monos sin pelaje.
pero con cascos y cosas de metal en las manos. Los 4 amigos aprovecharon el disturbio y decidieron escapar, cada uno por distintas direcciones para encontrarse afuera. La pantera negra empezó a correr rápidamente, pero al rato sintió un pinchazo en su tórax. Ya no tenía fuerzas para moverse. Volteó su mirada y vio que la serpiente estaba dentro de una jaula transparente. Al tigre lo cargaban los monos con casco hacia una caja de metal, y el panda estaba tumbado en el suelo. Todos sus amigos habían sido capturados, y ahora los monos con cascos se acercaban a él. Sus ojos se cerraron y lo último que escuchó fue: «No te preocupes, te llevaremos a casa». Cuando la pantera abrió los ojos se encontró en un lugar realmente hermoso. Había una gran cantidad de árboles y empezó a correr. Se alegró porque no encontraba barras de acero. También vio otros como él y se les acercó. Lo mejor de todo era que no había monos sin pelaje. Llegada la noche, miró hacia la luna y con lágrimas en los ojos gritó: «Espero que todos ustedes estén en un lugar tan o más hermoso que este. Los extrañaré, amigos». Pareciera que esas palabras viajaron a través del mundo, porque tanto como el panda, la serpiente de cascabel y el tigre de Bengala, cada uno en su respectivo hábitat, miraron la luna y los 4 amigos dijeron al mismo tiempo: «Algún día nos volveremos a encontrar». Linda historia, ¿verdad? Esta historia ha sido una de las historias que tuvo mucha más guía de mi parte, y como ustedes ven tiene algo, ¿no?, que atrapa al lector, ¿no? Como empieza: miserables, así se sentían tales animales, ¿no? Ya les voy dando por ahí las pistas. Muy bien, pero nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Le daríamos el premio a este cuento? ¿No le daríamos? Sí, no, ¿y por qué? Muy bien, a ver, vamos a continuar. Ustedes tienen que criticar. Algo que nosotros tenemos que aprender es a criticar constructivamente qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Y si nos gusta, ¿por qué nos gusta, no? Así no se trate de algún género en particular que nos guste, ¿no? De repente no me gusta el drama, sin embargo este drama está muy bonito, ¿no? Porque tiene eso, pero vamos a verlo después. Muy bien, el dilema del más fuerte. Este es un cuento de la estudiante Rocío Gárate. Sí, este cuento fue elaborado el año pasado en el proyecto que tuvimos también. Y bueno, lo puse también de ejemplo para que ustedes vean. Dice: estaban en un bosque un elefante, un tigre y un león. Comenzaron a discutir sobre cuál de ellos sería el más fuerte. El elefante vociferaba: «Con mi trompa soy capaz de levantar una grúa». El león comenzaba su alocución: «Yo con tan solo rugir hago que hasta la tierra tiemble y todos los animales me tengan miedo». A todo esto el tigre argumentó: «A que ustedes no tienen la velocidad que yo tengo para cazar una presa. La degollo enseguida y llevo carnada para toda mi prole». Nunca se ponían de acuerdo en concluir quién era el más fuerte. Era un dilema muy difícil de discernir, porque ni siquiera sabían qué significaba la palabra fuerte y todo lo que lleva esta connotación. Los animales de la selva pasaban y se reían de ellos. Era como si solamente eso les importara, aunque el mundo desapareciera. En esa semejante discusión llegó una tormenta muy fuerte. Por estar discutiendo, los semejantes animales no supieron dónde esconderse. No tomaron previsiones ni resguardo como los otros. La lluvia se embraveció, la tormenta hacía temblar a todos los animales de la tierra. Muchos fueron arrastrados y terminaron ahogados. Los árboles comenzaron a caerse, los tronos parecían haberse puesto de acuerdo para sembrar el terror en el bosque. Así pasaron duramente horas y horas, cuando al fin la naturaleza se compadeció. Los animales del bosque se pusieron a salvo, y el león, el elefante y el tigre comprendieron que cuando la naturaleza se enoja, ni el más fuerte puede luchar contra ella. Sin expresar palabra alguna, comprendieron en qué radicaba la fortaleza. Bien, este es de Rocío Gárate, un cuento pequeño, a mi criterio, muy bonito. Este cuento para mí, como el anterior, encaja muchas cosas con muchos criterios. Pero al final, bueno, la decisión también, como digo, la tienen ustedes, ¿no? A ver, muy bien. Entonces, leemos variedad de cuentos, pero a veces no sabemos discernir o no sabemos decir por qué, ¿no? No es tanto porque el cuento sea corto o el cuento sea muy largo. Pueden haber cuentos cortitos como lo que hemos leído, pero bonitos. Como pueden haber cuentos largos y aburridos. O también de lo contrario, cuentos largos, pero muy bonitos, ¿verdad?
Lo importante es que estos cuentos tengan la estructura narrativa, ¿no? Un inicio, un nudo y un desenlace. Recordemos que esto es básico. Y el inicio, pues, es la entrada de los personajes al ambiente, presento qué es lo que está pasando, ¿no? Y el nudo es, pues, el momento donde surge el problema o el conflicto, ¿no? Y los personajes se sienten en esa encrucijada de no saber qué hacer. Tanto que ni el lector sabe, ¿y ahora qué va a hacer? O sea, el lector, cuando lea ese nudo, tiene que decir, ¿y ahora qué van a hacer esos personajes? ¿No? ¿Qué va a hacer el Chanchito? ¿Qué va a hacer Caperucita? ¿Qué van a hacer? ¿No? Entonces, el nudo es, ¿no? Es el fuerte ahí, ¿verdad? Y el desenlace tiene también que tener un buen desenlace, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo lo resolvieron? ¿No? Para que el lector se quede contento. Entonces, ¿qué criterios debo tener en cuenta para escribir cuentos? ¿Ya? ¿Qué criterios en general? ¿No? Vamos a ver. Esta es la lista, ¿sí? Y vamos a ver uno por uno. A ver, autenticidad de personajes. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga en cuenta que mi cuento debe tener autenticidad. Cada personaje debe describirse con las cualidades reales, es decir, la naturaleza de ser. ¿Ya? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un león tiene que hablar como león, ¿no? O sea, en el cuento, en la historia, el león tiene que describirse con su gran melena, con su gran voz, porque él es el rey de la selva, ¿no? Y por ejemplo, el mono, no podemos poner en el cuento, y el mono ordenó a todos los animales de la selva, no sé, que recogieran todos los frutos caídos, ¿no? No, pues de repente no tiene voz ahí el mono. Quien debería hacer eso fue el león. Entonces, el león ordenó a todos los animales de la selva recoger todos los frutos caídos, ¿no? Es diferente, ¿ya? Entonces, las cualidades de estos personajes se tienen que respetar, ¿ya? El mono, por ejemplo, ¿cómo es el mono? Pues reilón, gracioso. Entonces, en tu cuento, ahora, no digo que siempre debe ser así. Hay cuentos que se deben justificar, ¿no? Ahora, está bien, puede ser un cuento, un mono gruñón, sí, y está bien, pero ¿cuándo me refiero que debe haber autenticidad de personajes? Cuando el cuento lo justifica, cuando tu cuento de repente estás hablando de la selva y estaba el león y estaba el mono y estás diciendo que el león de repente mandaba a todos y entonces le das la naturaleza de ser a los personajes, el león chistoso, el búho es un sabio, porque si vas a hablar de todos los animales, de repente no cometas este error de decir y el pato, perdón, y el conejo era el más sabio de todos, ¿no? O se armó una reunión donde el que estuvo al frente de la reunión era un ave, ¿no? O el que estaba de juez era un ave, pero dentro de los animales hay que ver que el que es más sabio pues es el búho, ¿no? Entonces, ¿por qué no poner un búho, ¿no? Fiscales, pues no sé, otros animales, ¿no? De repente un testigo gracioso, ¿no? Podría ser el mono, ¿no? Entonces hay que ver esa autenticidad. A ver, por ejemplo, dice el león, miren, he sacado esto de acá porque al inicio este cuento que hemos leído del dilema el más fuerte, ya, ahí lo van a notar, a ver, por acá creo que estaba. Ya, a ver. Miren, por ejemplo, a ver, el león, acá dice, el león comenzaba su alocución. Yo con tan solo rugir hago que hasta la tierra tiemble, ¿ya? Ahora, miren acá. Esto originalmente estaba así, la estudiante lo había colocado así. El león comenzaba su alocución. A que ustedes no tienen la velocidad que yo tengo para cazar una presa. Entonces, yo en ese momento le dije al estudiante, a ver, es un león, estás poniendo un tigre. Y tu tigre dice, vamos a volver al texto para que ustedes lo puedan ver, el tigre dice, el tigre acá dice, a que ustedes no tienen la velocidad que yo tengo para cazar una presa. ¿Y qué cosa decía el león? Con tan solo rugir hago que hasta la tierra tiemble y todos los animales me tengan miedo. Así ha quedado, ¿ya? Entonces,
Originalmente ese texto, este que ven acá, estaba así, ¿no? El león comenzaba su locución y decía, a que ustedes no tienen la velocidad que yo tengo para cazar una presa. Entonces le dije al estudiante, tú tienes un león y tienes un tigre. Entre el león y el tigre, o sea, está bien lo que ponen, no hay problema. Pero mira, tienes al león y tienes al tigre. Entonces, ¿a cuál de los dos animales tú le darías el rugir y que la tierra tiemble y que todos los animales se tengan miedo? ¿Al león o al tigre? ¿Ustedes a quién le darían? Obviamente que al león, porque él es el rey de la selva. Con su rugido, todos los animales harían caso, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con la autenticidad. Dale su naturaleza de ser propia al león, ¿no? Entonces, cambiado lo correcto debió ser así. El león comenzaba su locución. Yo con tan solo rugir hago que hasta la tierra tiemble y todos los animales me tengan miedo. Y eso de la carrera, ¿no? La velocidad, le pusimos al tigre, porque sí, pues es cierto que tiene una gran velocidad. Miren para que vean todo el proceso por donde pasa un cuento para que quede bien al final, ¿no? Entonces, este criterio es tener en cuenta la autenticidad de los personajes, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Otro criterio, realismo coherente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo realismo coherente, quiero decir que los hechos que se cuenten o se relaten deben ser descritos conforme a una verdad de lo que se sabe según la vida o según la ciencia, ¿no? Por ejemplo, un estudiante, ¿no? También había escrito esto. Tenía 2 meses y sentía, ¿no? Que estaba embarazada. Tenía 2 meses y sentía las pataditas. Entonces, miren ustedes, a ver, acá no hay realismo coherente. Una mujer que se embaraza, tiene 2 meses, no puede sentir pataditas. No, pues se está formando, tiene 2 meses, es el tamaño de un frejol, ¿no? Entonces, lo ideal podría ser eso, ¿no? Tenía 2 meses y sentí un maravilloso ser que iba creciendo dentro de mí. O de repente o cambiarle el mes, ¿no? Tenía 6 meses y ya sentía las pataditas. Claro, pero cuando ya tengo 6 meses, pues ya puedo sentirlo, ¿no? Pero 2 meses, 1 mes, que veía su cuerpecito en la ecografía. No, pues, o sea, eso no es tener realismo coherente, o sea, no va a esas. Tengan mucho cuidado cuando creen de repente los cuentos de ficción. Entonces, los cuentos de ficción, ¿no? Como los autos que vuelan, está muy bien eso, pero ¿por qué? Porque es posible, es una ficción, pero no confundamos la ficción con las cosas reales que no pueden existir científicamente, ¿no? A menos que el cuento lo amerite y me esté diciendo que no sé, que era un extraterrestre quien te había de repente preñado, no sé, ¿no? Por así decirlo, te había embarazado y tú sentías 2 meses y sentías las pataditas. Ah, ya, ahí es otra cosa, ¿no? Como esa película, ¿no? Un extraterrestre que embarazó a una mujer y en minutos ya estaba dando a luz. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Claro, es ficción, pero tiene un realismo coherente porque se trata de un extraterrestre. En este caso, está contando algo de la vida cotidiana, ¿no? Algo real, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con eso, ¿no? Ese es un criterio que debemos respetar para que nuestro cuento tenga concisión y qué estamos hablando, ¿cierto? Cuidado, no digo que no debe existir ficción, sí puede existir ficción, claro que sí, pero hasta la ficción tiene su realismo coherente, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Contrariedad en la naturaleza real de los personajes. La verdadera naturaleza de los personajes es cambiada por características contrarias. Eso es la esencia del cuento. Eso de acá me encanta. Miren este criterio. En algunos cuentos esto existe, ¿no? Como le decía, hablando un poco de la realidad coherente, ¿no? O sea, no puede existir un león que no ruja. Bueno, pero en la ficción sí. Por eso le decía, ¿no? Si el cuento lo amerita, si el cuento lo justifica, sí. Si tu título es el león que... aquí es el león que no rugía. A ver, vamos a cambiarle para que ustedes tengan... A ver, es así, ya, el león que no rugía. Ya, entonces, ya está. Listo. El león que no rugía. Ah, este es un cuento
Y aquí ya el título me está diciendo, es un león que no ruge. ¿Qué pasa con este león? ¿No es cierto? Mi cuento lo está justificando, ¿ya? Había una vez un león que no rugía y los otros leones se burlaban de él. Ah, ¿se dan cuenta? O sea, está justificándose, se justifica ya, ¿no? O sea, no, el león ruge, por naturaleza ruge, claro, pero eso es una ficción. O sea, ¿por qué no rugía? ¿Qué pasaba? Tiene una vergüenza y el cuento continúa, ¿sí? Muy bien. Ahora, el espantapájaros. El espantapájaros habla y dice, amo, ¿por qué me has hecho tan feo y malo? Yo quiero ser bueno y jugar con los pájaros. Es un fragmento de El espantapájaros del escritor Danilo Sánchez Lión, ¿ya? Este cuento es muy bonito y justamente tiene de bonito, porque tiene este criterio, tiene la contrariedad de su personaje. Un espantapájaros está hecho para espantar a los pájaros. Y es un espantapájaros feo, y las aves y la gente pues le tiene miedo o porque es feo, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Muy bien, pero este criterio me ayuda para hacer lo contrario, ¿sí? No estoy quebrando la realidad, simplemente estoy haciendo lo contrario y que esto de acá tiene un valor al final, ¿no? ¿Por qué el león no ruge? ¿Por qué el espantapájaro pide que lo cambien? Mi texto me está justificando, este cuento me está justificando. A ver, ¿qué pasa con ese espantapájaro, no? Así como vemos los leones que acarician, ¿no? Lo último que estamos viendo en Australia, los koalas que abrazan a las personas. ¿Por qué no, no? Los canguros que llevan en su bolsa a su hijo cangurito y a un koala. O sea, eso está existiendo, ¿no? La ficción se vuelve realidad. Entonces, esto de acá, que es una ficción muy bonita, que no está quebrantando, ojo, la coherencia está bien puesto, ¿no? Y entonces, en este cuento del espantapájaros, el espantapájaros pide que lo hagan bello. Él no quiere ser malo, porque el dueño le dice, es lo que para eso ha sido hecho. Y yo te quiero así feo, feo y que asustes, ¿no? Y que des miedo. Pero ese espantapájaro se hace amigo de los pájaros, ¿no? Y es algo muy bonito que despierta en los niños, ¿no? Mucha sensibilidad, sobre todo. El león sin melena. Miren, ¿cuándo han visto un león sin melena? No es leona, no era leona. Entonces el león pidió que le corten la melena. Solo así conocería la realidad de su pueblo. Una vez más, el cuento lo justifica. ¿Y por qué se cortó la melena? Porque quería ir a su pueblo. Este es de Maritza Valle Tejeda. Quería ir al pueblo, quería ir al pueblo a conocer cómo se comportaba la gente, porque él quería ser un gobernador justo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea, el león en realidad sí tiene una melena, pero pide que lo corten, ¿no? En el cuento pide que le corten la melena a un mono, ¿no? Al más gracioso. Muy bien. Entonces, esto es la contrariedad en la naturaleza real de los personajes, ¿no? Y eso sirve para sensibilizar a las personas, ¿no? Porque este no ruge, este espantapájaro porque siempre tiene que ser malo, ¿no? O como las ratas, ¿no? Porque las ratas son asquerosas, son eso, ¿no? ¿Por qué siempre? ¿Por qué no darle una rata buena, ¿no? A una rata, ¿no? Y hay dibujos que sacan incluso así, ¿no? Bien, heroicidad. A ver, con eso les digo todo. Ay, todos decimos, ay, qué lindo. ¿Quién no recuerda esta película, no? Muchas películas son basadas en hechos de la vida real y muchas de ellas son sacadas de los libros, ¿no? Entonces, decimos, wow, qué lindo final, ¿no? Este criterio de heroicidad me sirve para que mi cuento tenga un héroe. Entonces, muchos recordarán por qué Titanic, por qué esta película nos marcó tanto. Y cada vez que escuchamos la canción, asociamos esta y otras imágenes más, cuando se cae el barco, cuando Jack se hunde, cuando Rose está en la tabla, ¿no es cierto? Jack, ¿verdad? Y Jack se muere, ¿no? ¿Y por qué se muere? Porque le da la prioridad a Rose para que se salve, le da la tabla, aunque ahí cabían los dos, ¿no? Pero bueno, o sea, el productor hizo que Leonardo DiCaprio no cupiese en la tabla, ¿no? Entonces, no, tú no cabes acá, tú te vas a caer, le digo, ¿no? Entonces tienes que bajar por darle la tabla a la dama, ¿no? Entonces, Jack muere ¿cómo?
como un héroe, y por qué todos, ay, murió, ¿no? Y, y, y se nos queda mucho esto. Y esto es la esencia que le dio a esta película, justo la heroicidad, ¿ya? Entonces cada criterio va a ser siempre bueno porque muchos o un solo criterio le va a dar buenas cosas al texto que quieres escribir. Tú quieres que tu personaje, que tu cuento cobre mucha vida. ¿Tienes un personaje que le va a salvar la vida? Dale que sea héroe, o sea, dale heroicidad, porque la heroicidad va a hacer que tu cuento sea boom. Entonces, wow, ¿no es cierto? Wow, o sea, es un héroe, decimos, ¿no? Y así como las películas se nos quedan marcadas, los libros, los textos que leemos también se nos quedan marcados, ¿no? Entonces, se nos quedan marcados, perdón. Entonces, la heroicidad, dice, los personajes más débiles o poco creíbles en sus cualidades, no siempre son los héroes de la historia. Muchas veces estos héroes mueren por darle mayor valor a la historia, ¿sí? Entonces, miren, este fragmento es del autor Danilo Sánchez León, del Espantapájaros, ¿no? Saqué un fragmento, casi el último, y dice así: lo llevaron primero por un camino serpenteante, pero luego empezaron a subir hacia una alta montaña. El espantapájaros aún respiraba y se removía de dolor. Llegaron hasta la cima del monte. El amo entonces ordenó: tírenlo abajo, arrójenlo. Y teniendo que obedecer, lo impulsaron al abismo. Mientras caía, todas las aves se habían reunido a cierta altura. Salieron presurosas y lo sostuvieron con sus picos y sus alas, y entre todas las aves juntas lo llevaron rumbo al cielo, en donde habita como el único espantapájaros quien hasta ahora ha entrado al paraíso donde moran los pájaros. Qué bonito, ¿no? O sea, los pajaritos salvaron al espantapájaros y tiene un final muy bonito. No sé si han leído el cuento del espantapájaros, pero es un cuento muy, muy sensible que nos da ganas de llorar, ¿no? Porque el espantapájaros se sacrifica, ¿no? Por estas aves. Y son las aves quienes le reconocen, es decir, le dan la heroicidad. Él es su héroe. Porque si no, estas aves, pues hubieran, estas aves se hubiesen muerto, ¿no? Entonces, esta heroicidad, este criterio es muy fabuloso y pega mucho para que tu cuento sea exitoso, ¿no? Muy bien, magia. Todo cuento tiene que tener esa magia, ¿no? Y como les dije, es la sal y la pimienta para darle sabor a nuestra narrativa por medio de la forma en la que se narra. Como en la comida que probamos y decimos, le falta un poquito de sal para que esté ok, ¿verdad? O cuando tomamos un juguito también, no le ha faltado la fruta, le ha faltado más leche, ¿no? Lo mismo. En vez de escribir, las palabras hieren cuando somos orgullosos, ¿no? Está bien escrito, pero mira la magia aquí. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Ah, qué diferente. Entonces, es la manera de darle cómo narro mi historia, ¿no? O que alguien le está diciendo, mira, ten cuidado porque las palabras hieren cuando somos orgullosos. ¿Ya? Pero otra persona dirá, ten cuidado porque las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. ¿Qué te está diciendo? Que me estás diciendo cosas porque estás siendo orgullosa o porque tu cólera te invade. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Algo metafórico, ¿no? Entonces, esa magia es lo que tiene que tener tu cuento, ¿sí? Muy bien. Tenemos otro, ¿no? Preguntó el capitán con una mirada fea. Bueno, está bien contado, pero vamos a darle magia. Entonces, preguntó el capitán con la mirada de un lobo que acababa de atrapar a su presa, ¿no? Entonces, el lector al leer eso dice, o sea, ya no es la mirada fea, simplemente es el capitán, porque lo va a imaginar con la mirada de un lobo que acaba de atrapar a su presa. Te atrapé, ¿no es cierto? Ahora te voy a preguntar esto, ¿no? ¿Dónde están los terroristas, no? Entonces, son extractos, ¿no? Bueno, las primeras son la letra de una canción, la saqué porque me pareció muy, muy buena. Así como las canciones también tienen esto, ¿no? Tienen esta magia, ¿no? Las canciones son historias, o las historias se vuelven canciones, ¿no? Muy bien, vamos a ver ritmo y música.
muchos niños buscan estos elementos en la narración, mayormente para los niños, ¿no? El ritmo y la música. Esto cuando vamos a escribir literatura infantil, ¿no? Por ejemplo, Herminia, ay Dios mío, a ver, acá hay que corregir. Herminia, la hormiguita dormilona, ya está. Muy bien, no se preocupen que esto ya está arreglado ya. Muy bien, Herminia, la hormiga dormilona. Herminia se acostó panza abajo, cayendo en un profundo sueño, sin darse cuenta que había caído en una trampa. ¡Jo, jo, jo! Ya se durmió. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rica estará! ¡Je, je, je! ¡Me la comeré! ¡Ji, ji, ji! Con bastante ají, decía la tarántula entusiasmada. Ya, entonces, mire, si yo le cuento esto a un niño rapidito se va a aprender el texto, ¿no? Y te va a escuchar, ¿no? Los niños son más de... Si tú le contaras una historia, pues, digamos, una novela un poco extensa, se van a aburrir, claro, porque las novelas no son para los niños, no tienen ritmo y música. En cambio, los cuentos, esos cuentos infantiles que son los más difíciles de hacer, tienen esta rima, ¿no? Esa música, ¿no? Ja, 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 se durmió, je, 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 rica estará, je, je, ¿no? Entonces, son mayormente para los niños pequeños. Bien, creatividad en nudos y desenlaces. Como les mencionaba hace un buen rato, les decía que estos nudos y desenlaces deben ser bien definidos, impactantes e inimaginables para el lector, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Se te apareció el lobo? ¿Y ahora qué? ¿No? O de repente, ¿cuántos no recordamos la Caperucita Roja? ¿No? Ya, le engañó. Pucha, ya, le engañó. Ahora, bueno, Caperucita cayó en la trampa. Se fue por el discatajo y el lobo llegó más rápido a la casa de la abuela. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Se la come o no se la come? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se salva? Es lo que en nuestra cabeza está, ¿no? Uy, se la va a comer, ¿no? Cuando le dice, wow, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Abuelita, qué boca tan grandes tienes, ¿no? Ya, el lobo es para comerte mejor, ¿no? Entonces, ahí es el nudo, ¿no? Y entonces las personas decimos, ya, ¿y se lo comió? Es la pregunta que se nos queda. ¿Y se lo comió? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Entonces, mi desenlace tiene que ser bien definido e inimaginable. ¿Qué es lo que pasó? ¿Salió corriendo? ¿Cómo lo engañó? Etcétera, ¿no? La idea de esto es que al lector tú tienes que engañarlo, o sea, tienes que hacerlo jugar mucho con su mente, porque el lector es así, el lector, la mente es como cuando ven la película, uy, ya, lo va a ver, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Resulta que se esconde, no sé, arriba, se esconde en el ropero, salta por la ventana, no lo sé, ni fin de cosas, ¿no? Nos reímos por las ocurrencias que hace, con tal de zafarse del nudo, de solucionar el problema, ¿no? Muchos de repente han escuchado El zorro y el cuy, que es un cuento peruano, ¿no? Cuando el zorro se lo quiere comer y el cuy dice, oye, le dice, se está cayendo el mundo, ten cuidado, le dice, ¿no? ¿Qué? Y él se la cree, ¿no? Es su escape de él. Entonces, ya se lo va a comer, ¿y ahora qué va a decir? Le dice tantas mentiras que el zorro cae, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué mentira le va a seguir haciendo? ¿No? Entonces, es algo que tiene nudos y desenlaces, como le digo, bien definidos, impactantes e inimaginables para el lector, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver, bueno, muchas películas se basan en la vida real y antes de ponerlas a rodar son escritas, ¿no? Como El ilusionista o La vida es bella, como lo recordamos también. Cuando ustedes han visto El ilusionista, ustedes han podido, los que han visto la película, ¿no? Mucha gente se quedó impactada. ¿Por qué? Porque supuestamente la chica había fallecido y el ilusionista era una persona que le hacía aparecer, ¿no? A la protagonista, ¿no? Y hacía que diga varias cosas. Entonces, uno dice, oye, pero la chica se murió, no se murió, y te quedan muchos nudos en la cabeza. O sea, hay cuentos que tienen varios nudos incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente lo recuerda tanto? Tú como aficionado, escritor, que quieres que el lector, quieres enganchar al lector, tú tienes que hacer de estos nudos o de estos desenlaces algo fuerte, como te digo, ¿no? Algo que lo enganches y que diga, wow, me engañó, porque muchos salieron de los cines diciendo,
wow, vi la película y me engañó, ¿no? Wow, me engañó, ¿no? Yo también me la creí. Se llama el ilusionista, ¿no? Al final, pues, era solo una ilusión lo que hacía ver. La chica realmente no murió, ¿no? Pero bueno, los que han visto la película. Y de repente, otra película que también, bueno, fue ganadora de 3 premios de la Academia. En italiano la vita è bella, ¿no? La vida es bella, muy linda también la película y también tiene muchos nudos esta película, ¿no? Pero el padre, ¿no? Vamos a ver cómo resuelve los problemas para que su niño no se dé cuenta que está, ¿no? Que está pues en una guerra. O sea, el niño no sabe que está en una guerra, el niño piensa que está jugando, ¿no? Y muchos de ustedes deben recordar la escena cuando van a matar al papá. Y el niño ni por acá, que lo van a matar. Aún cuando lo están llevando a fusilar, el papá se pone a marchar como jugando, porque le quiere dar eso a su hijo. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Entonces es para jalarse, como se dice, los pelos, ¿no? Entonces el lector en ese momento dice, no, wow, ¿qué va a hacer? O en ese caso el televidente, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No? Y bueno, muchos entendimos por qué el título La vida es bella, ¿no? Vamos a continuar. La cadena narrativa, muy bien. ¿Por qué hay que preguntarnos siempre por qué tal cuento o por qué X cuento tuvo tal éxito? ¿Por qué los 3 chanchitos y el lobo feroz? ¿Por qué a nadie se le olvide los 3 chanchitos? Pasa y pasa el tiempo y los 3 chanchitos sigue siendo vigente, ¿no? Es un clásico. Y todo el mundo lo cuenta. ¿Por qué? Porque es bonito. Es un cuento pequeño pero bonito, ¿no? 3 chanchitos, un lobo. ¿Por qué? Porque tiene una cadena narrativa. ¿Qué es una cadena narrativa? Son los sucesos o hechos que se repiten en la narración para dar el toque de juego, ¿no? También es infantil, ¿no? Bueno, no siempre, hay novelas que tienen esa cadena narrativa, por ejemplo, la obra de Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa, ¿no? Tiene este toque, ¿no? De ese modo el lector puede predecir lo que vendrá después. Sin embargo, el último eslabón de la cadena es distinto a las demás, ¿ya? Por ejemplo, los chanchitos siempre dicen, ¿no? El lobo que fue a la casa del chanchito, los 3 construyeron su casita, ¿no? Y el lobo se va a una casa del chanchito y dice, ¿no? Soplaré y soplaré, ábreme la puerta, ¿no? Y tu casa derribaré, ¿no? Entonces sopla, la casa se derrumba, el chanchito va a la casa del otro hermanito, ¿no? El lobo nuevamente va, el lobo otra vez enfurecido, ¿no? Dice soplaré y soplaré y esta casa también derribaré. Ah, ya sabemos lo que está viniendo. Entonces, en la tercera ya sabemos lo que va a venir. Los 2 chanchitos derrumban su casa, perdón, se derrumba la casa, y los 2 chanchitos salen a la casa, el tercer hermanito, ¿no? Que había hecho su casa con ladrillos, y el lobo, pues, otra vez no se pone a soplar, pero bueno, como es de ladrillo, pues no puede. Entonces está cambiando. En este caso es el último eslabón de la cadena, ¿no? Que tiene ya algo distinto. Aquí ya no puede el lobo. Entonces, ¿qué hace? Se mete por la chimenea y automáticamente sabemos que algo va a pasar. Y todos los lectores deben saber eso, que algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar. Y entonces decimos, ¿qué va a pasar ahora, no? Ya entró por la chimenea y ¿ahora qué? ¿No? Ahí está. Entonces, bueno, le ponen la olla caliente, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo demás. No lo voy a leer porque ya lo sabemos, ¿no? A ver, toda historia que nosotros escribamos debe tener valores, reflexiones y enseñanzas. Este es, en realidad, de todos los criterios, esta es la verdadera esencia de los escritos para lograr que el lector se sienta atraído y capturado. No existe historia sin un valor, sin una reflexión o sin una enseñanza. Todas las historias deben tener esto. Nadie escribe, es como si preparáramos una comida sosa, una comida sin aliño, sin sal, todo, ¿no? Entonces nos queda sosa la comida. Hasta el agua es rica, a veces decimos, ¿no? Pero hay historias que no tienen valores, ¿no? Son muy pocas, pero las hay.
Entonces nosotros como seres humanos debemos encontrar siempre estas cosas, ¿no? Que en tu historia tú cuentes algo de superación a través de una anécdota, quizá a través de algo que te ocurrió, no lo sé, una alegría, la solidaridad, la fortaleza, la abnegación, la humildad, esfuerzo, pureza. Basta cualquier valor, porque un valor tiene subvalores, ¿no? O sea, tiene varios valores agregados. Entonces, hay que buscar siempre, todas esas reflexiones, que cuando la persona lea tu cuento, diga, o termine diciendo, he aprendido algo. Claro que no lo va a decir físicamente, lo va a sentir. Y lo más importante es que lo vaya a hacer, es decir, que ponga en práctica lo que está recibiendo. Si en tu cuento tú reflejaste superación, que lo aplique para su vida diaria. Si en tu cuento tú reflejaste solidaridad, que lo aplique en su vida diaria. Y se ponga a pensar, sí, yo tengo mi vida de repente muy inclinada, mi vida muy inclinada, me supongo, no sé, muy inclinada a la perversión, o muy inclinada a la debilidad, o mi vida se inclina mucho por el placer material, no solo por tener, gastar y gastar. ¿Qué te enseña el cuento? ¿Qué le estás dando al lector? Aparte de la escritura, tienes que darle algo interno para él, ¿no? La idea es que tu libro lo capture y lo ayude en algo, o que lo haga reflexionar si algo le pasó. Hay mucha gente que ha cambiado su vida con tan solo leer un libro, ¿no? Incluso cuando leemos la Biblia, leemos apenas, bueno, la Biblia es un libro, es bien cierto, pero claro, es muy diferente, porque eso no es una historia que tiene, no es digamos, una literatura en sí, sino, bueno, es que con mucho respeto es, ¿no?, la palabra de Dios. Y basta a veces leer una frasecita y las personas reflexionan y muchas veces cambian su vida con tan solo a veces escuchar, ¿no? Entonces es lo mismo, tu historia, tu cuento o tu novela que estás escribiendo, o que has escrito, o que quieres escribir, lo más importante es qué le vas a enseñar, o qué nos quieres enseñar, qué nos estás comunicando a través de tu historia, ¿sí? Bien, entonces, como escribidores debemos... ¿Por qué está esto? A ver. Ya, ahora sí. Entonces, como escribidores, nosotros, los escribidores, debemos ser más observadores de la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando a mi alrededor, ¿no? Porque recuerden que hay autenticidad. No vayas a poner, por ejemplo, en tu cuento, un león, se me ocurre, ¿no? El león que estaba jugando, no sé, con la oveja. No, pues la oveja es de granja y el león es de África, no sé, ¿no? O de repente una mariposa que jugaba con un pulpo, se me ocurre. ¿Ya? Hay que tener entonces cuidado con eso, ¿no? Como les digo, se puede dar el caso, pero es muy difícil, es muy retador, y siempre y cuando el cuento lo justifique, ¿sí? Muy bien, mostrar los hechos desde otro ángulo visual. Ya, tú ves la realidad de esta manera, tiene la anécdota así, pero ¿por qué no cambiarla, no? O sea, como te decía hace un momento, ¿qué nos quieres mostrar a nosotros? Aparte de que imagino que la novela trató de que el hermano le engañó a su otro hermano, ¿no? Se metió con la misma mujer, imaginemos, ¿no? Ya, pero ¿qué me estás enseñando aparte? ¿Qué valor me estás dando? ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Rescatar cualquier valor y engrandecerlo, como le decía también hace un momento, ¿no? La pureza, la fe, la esperanza. Basta que tú hayas escuchado una anécdota pequeñita, engrandecer eso de ahí, ¿no? Tú quieres resaltar ese valor, engrandece el valor, ¿sí? Ser sensibles a la realidad. A ver, nuestro oído, nuestra vista y nuestro tacto, o sea, todos nuestros sentidos deben ser sensibles para que nosotros podamos escribir. Si somos fríos, pues no vamos a escribir nada,
¿no? Entonces, muchos escritores tienen este grado de abstracción o de sensibilidad, ¿no? Tocamos algo y decimos, wow, o sea, no tocamos, sí, la mesa, ya pues esto es la mesa, ¿no? No, sino que tocamos algo y decimos, su textura es como, no sé, se me ocurre como el algodón, ¿no? O esa textura me recuerda, y empezamos a recordar, ¿no? La vez que fui, ¿no? Entonces, con tan solo tocar, empezamos a recordar. O ver alguna imagen de una niña que le está compartiendo el pan a la otra. Entonces, se crea una historia desde ahí. Toda esa sensibilidad para los escritores o los escribidores, como quieran llamarlos, es muy buena porque despierta mucho de magia en los escritos, ¿no? Miren, por ejemplo, esas son imágenes recientes, las que estamos viendo. Por ejemplo, pues yo veo esta imagen y hay que sensibilizarnos con eso, ¿no? Miremos esta imagen, por ejemplo. Por Dios, yo miré esto, yo miré estas imágenes y soy sensible a esto, porque soy un ser humano. Y lo primero que digo es, Dios mío, ayúdalos, ¿no? Y por otra parte es nosotros ser atentos a la realidad que está pasando. Y miren, a partir de esto podemos escribir una historia. ¿Por qué no hacerlo? A mí se me ha ocurrido escribir una historia, ¿no? Ya se me ocurrió. Con tan solo ver una imagen, esta, o esta, o esta, ¿no? No de la misma temática, de repente de otra. Puedo hacer cambio climático, puedo hacer sobre koala, sobre canguro, etc. O sea, hay que aprovechar todo lo que tengamos a la mano. Como le decía, la sensibilidad nos va a llevar a engrandecer y escribir muchas cosas, con tan solo una imagen, con tan solo un título, con tan solo una frase, una anécdota. Esas son técnicas que las vamos a ver en los siguientes temas. Muy bien, muchas gracias por su atención. Con respecto a los textos anteriores que estaba pasando, según que ya hemos visto criterios, ahora ustedes pueden discernir si este cuento, o el de aquí, o el de acá, que son cuentos lindos, ¿sí? Todos son lindos, no hay cuento feo, todos son lindos, ¿sí? Pero vamos a ver si cumple ciertos criterios. Hay que analizar, ¿no? A ver, los clavos, ¿qué tiene, no? ¿Qué tiene de bonito? Hay que criticar con objetividad, ¿no? ¿Qué criterio está cumpliendo para que lo haga bello, ¿no? ¿Qué enseñanza me da? Ahora, hay que tener cuidado. Ese cuento, bueno, es una historia, es una reflexión, y hay que tener, quiero que tenga también cuidado con esto. Muchos escritos vienen en los libros para primaria, pero son escritos como esto, que son reflexiones, más que cuentos, son reflexiones. Entonces, sí, las reflexiones son bonitas, están dando el valor, es cierto, pero no tiene un nudo. Como se habrán dado cuenta, los clavos, la historia de los clavos, no tiene un nudo. Tiene una enseñanza, sí, pero no tiene el nudo. Entonces, eso es una reflexión, no es un cuento, ¿sí? El suspiro del pasado tiene también, ¿no? De los gemelos, del abuelito, ¿no? A este estudiante yo le aconsejé, después de un par de años, le aconsejé que el cuento estaba bien, sin embargo tenía que tener varios giros, ¿no? Estaba un poco desordenado, ¿no? Y bueno, se le guió hasta esta parte, ¿no? Pero bueno, ya no lo acomodó más y bueno, así quedó, ¿ya? Sin embargo, este cuento, por ejemplo, hay que también rescatar lo bueno y rescatar qué criterio le está faltando, ¿no? Sí, está bonito, pero algo le falta de repente, ¿no? Igual que nunca imaginé, de las conejitas, igual, ¿no? ¿Tiene el nudo? ¿No lo tiene? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue? ¿Tiene un desenlace fuerte? ¿Ustedes le darían el premio a este cuento? Entonces hay que mirar los criterios y hay que analizar. Yo no les voy a decir que sí o que no, porque ya es a criterio de ustedes, ¿no? Solamente les digo para analizar. Por ejemplo, para mí este cuento yo no le daría el premio. Sí, está bonito, pero le falta, ¿no? Le falta la magia, le falta la sazón, como se dice, ¿no? Le falta algo le falta.
parece que el nudo o el desenlace no está bien compacto, entonces algo le falta para que lo haga, ¿no? Más expectante, no decir, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, para que me haga seguir leyendo, ¿no? Lo mismo, sin cadenas, bueno, a mí es un cuento que me llamó mucho la atención, me parece muy bonito porque cumple varios criterios, ¿no? Varios criterios, bueno, entre ellos la enseñanza, la magia que tiene en el narrar, los personajes que tienen su autenticidad, ¿no? Y los monos sin pelaje, ¿no? Que tiene, como le decía, esa magia también, ¿no? Que le dan, ¿no? ¿Quiénes son los monos sin pelaje? Los humanos. Y miren cómo lo tratan. No dice las personas, mira, qué diferente hubiese sido si el cuento hubiese puesto las personas aplaudían, ¿no? O las personas ayudaban, ¿no? Entonces se da otro toque ahí, ¿no? Y existen los monos sin pelaje, como decir, los malos y los que ayudan, los buenos, ¿no? A nuestra realidad, los bomberos, por ejemplo, que han ayudado, o otras personas que han ayudado a estos koalas de Australia, ¿verdad? Para mí este cuento me parece muy bonito, muy hermoso, a mí me gustó mucho. Fue el cuento también de dos estudiantes, Liliana Castillo y Arnold, ¿no? Sí, el cuento estaba muy bonito. Hubo, claro, guía de cuento, obviamente ese no es el original, porque hubo muchos borradores, como los que también van a tener ustedes, y ahí seguramente se van a dar cuenta que el trabajo no es fácil, ¿no? Pero al final quedó así y está muy bonito, ¿no? El Tíreme el más fuerte, miren, es un cuento pequeño, tiene su significado, ¿no? A pesar, para mí, ¿no? A pesar que no tiene, que tiene un conflicto pequeño, rápido, fugaz, pero tiene ahí algo que se hace de valor, ¿no? Y es que no son, miren ustedes, no son cualquier animal los que están peleando, son los animales grandes, el león, el elefante, el tigre, son sus animales inmensos, ¿no? Con peso, ¿no? Entonces, no hubiera sido el cuento, se hubiera ido al tacho, si hubieran estado peleando pues una araña, no sé, un perro y un gato, ¿no? Entonces, miren los animales que está poniendo, ¿no? El elefante, el león y el tigre, ¿no? Son elefantes que se disputan por la grandeza, por su tamaño, por su majestuosidad, de quién es el más fuerte, y todos arguyen, ¿no? Su fortaleza en ese momento, pero llegado el momento, no son fuertes, ¿no? Entonces, ¿quién les enseña la lección? La misma naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, para mí este cuento es muy bonito, ¿no? Muy, muy bello. Cumple varios criterios también. Yo quisiera que ustedes también lo analicen, ¿no? Y si ustedes tienen algún cuento que han escrito, yo quisiera que revisen su cuento, el que han escrito, y vean, ¿no? Y vean si cumple esos, claro, no todos los criterios, o si cumple algunos criterios que le están dando esa captura, ¿no? Que sea atractivo desde el inicio hasta el final, ¿no? ¿Tus personajes son auténticos? ¿Tienes realismo coherente? O de repente tu cuento sobre la contrariedad de la naturaleza real de personajes, ¿tienes héroes en tu cuento? No estoy diciendo que siempre debe tener, por si acaso, ya. Como le digo, no son todos, son ciertos cuentos que se justifican. Tiene magia, tiene ritmo y música, si es para niños, tiene creatividad en los nudos y desenlaces, tiene cadena predecible, tiene léxico apropiado. Bueno, esto no lo puse ya, pero el léxico apropiado quiere decir las palabras que le estás escribiendo, ¿no? En tu cuento para que se entienda, ¿no? Si no le puedes poner una palabra mayor a un niño de 5 años, ¿no? De repente que pongas, no sé, si me ocurre, ¿no? Por ejemplo, y Pepito se encaramó al auto. ¿Papá qué se encaramó? Para que el niño lo pueda entender, ¿no? Se subió al auto simplemente, ¿no? De repente encaramó, la palabra encaramó, para un niño más grande, ¿no? Ahora, léxico apropiado también quiere decir que ponga las palabras de acuerdo al personaje, ¿no? Que el sargento hable como sargento y que
que diga, por ejemplo, ¿no? Si lo saludan, ¿no? Sí, coronel, chocó los talones, no sé, chocó los zapatos, no, chocó los borceguís de repente, ¿no? Ya, su léxico apropiado, ¿no? O sea, las palabras técnicas de repente, no, si estás hablando de un doctor no le vas a poner, y se puso su ropa, ¿no? De doctor, ¿no? Pues, entonces, describe y coloca, y se puso su bata, ¿no? O se colocó la bata, no sé, ¿no? O de repente no podemos decir, y se agarró de repente su estito, ¿no? No, la solapa, ¿no? O lo agarró de la camisa, no lo agarró de la solapa, lo levantó, qué sé yo, ¿no? Léxico, o sea, las palabras apropiadas, ¿sí? Bueno, entonces hay que mirar y analizar todo esto. Si ustedes tienen un cuento escrito, ¿ya? Por el momento, y me gustaría bastante que me lo envíen, ¿ya? Me lo envían ahí donde están en las tareas, ya, para revisar, ¿sí? Entonces, bueno, yo de todas maneras les estoy haciendo un y vamos a vamos a hacer en el grupo de Facebook, ¿ya? Vamos a ir comentando y vamos a cuadrar un día, bueno, ya se les estará avisando con anticipación para tener la clase en vivo, ¿sí? Tener algunos alcances, ¿sí? Muy bien. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que haya sido fructífera, perdón, esta clase, y estén pues bien contentos con la información que se les está brindando. Muy bien, chicos, hasta la próxima.